Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Desde inicio de este año, ya uno en las redes sociales, en los chats en los que uno forma parte, ya comienza a percibir las preocupaciones de las personas por este brote de la COVID-19. Entonces, mucha gente se aprovecha para generar temor, divulgando informaciones en redes de hace 2, 3 años y haciéndolas aparecer que son de ahora. Claro, y la gente preocupada, la gente que sabe que se murieron como 12,000 hondureños, que aunque algunos ya estén vacunados, 1 o 2 dosis, y otros ya tengamos el esquema completo de la Secretaría de Salud, no nos deja de dar temor, porque esa cifra de muertos que hubo durante la pandemia nos llama poderosamente la atención y lo tenemos grabado permanentemente hasta el final de nuestros días. Entonces, por eso es que mucha gente cuando ya comienza a ver en los medios de comunicación, a leer en los medios escritos, en los medios digitales, por nuestros programas televisivos, por la radio, que hay un brote de COVID, que tantas personas han sido hospitalizadas, ya comienza a buscar la información y muchas veces hacerse eco de información distorsionada o de hace muchos años. Y viene la confusión. Que hay un brote, hay un brote. Que buena parte estamos vacunados y con la dosis completa es cierto, pero que hay un montón de hondureños que nunca se vacunaron o que solo se aplicaron una vacuna, que no siguieron lo que les recomendó la Secretaría de Salud, también es cierto. Y ellos son los que deberían estar más preocupados si se llegan a contagiar de la COVID-19, de este virus. Ellos deberían ser los más preocupados, porque no se han preparado. Yo hablo con mis compañeros todos los días y todos nos sentimos seguros que las vacunas que nos aplicamos nos van a ayudar en caso de que nos contagiemos. El exministro de Salud está contagiado. Y así otras personas que no les gusta publicar que están contagiados de la COVID, uno sabe que están contagiados en este momento. Cuando lee las noticias de los medios, uno sabe que hay un brote. Entonces, ¿qué nos está pasando? Y empiezan a decir, no, es que hay una nueva variante, una variante peligrosa. Entonces, trastornan a la gente. Por eso es que hoy, aquí en Frente a Frente, tenemos al doctor Lorenzo Pavón, que es el jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud de la Secretaría. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? Un gusto, un placer. Bienvenido. Gracias, es primera vez que estoy en este programa. Es la primera vez. Zoom. Por Zoom. Estuvo desde Brasil, ¿verdad? De Brasil y de Guatemala recuerdo. Presentando unos trabajos de investigación científica que se estaban realizando en la Secretaría de Salud. Y tenía que presentar ante la Secretaría de Cominska, que es todos los ministerios de Centroamérica conforman lo que es Cominska, incluso República Dominicana. Y estaba presentando unos artículos científicos allá en Guatemala. Pues sí, ya recordaba. Digo yo, el doctor no ha estado presencialmente aquí en Frente a Frente, físicamente en Frente a Frente, pero sí asocié que tuvo una vez desde Brasil y otra vez desde Guatemala. Bienvenido, gracias, doctor, feliz año. Igualmente. La doctora Jamina Villalbir, ella es técnico del programa ampliado de inmunizaciones de la Secretaría de Salud. ¿Qué tal, doctora? Muchas gracias por la invitación. Buenos días. También es nuestra primera vez, ¿verdad? Bueno, mire, estamos debutando hoy entonces. Qué privilegio. Así es. Y cuando ingreso, le digo a la doctora, le pongo respetuosamente mi mano derecha en su hombro izquierdo y le digo, cada vez más jóvenes las doctoras en nuestro país y guapas, me dice la doctora. Qué Así bien. es. Muy bien, doctora. Así es. La doctora Claudia Sosa, ella es coordinadora del área de vigilancia epidemiológica también de la Secretaría de Salud. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, gracias. El Sosa es un apellido bien popular entre los médicos. ¿Es hija de la doctora Sosa? No. No. Bueno. Sí, siempre me lo preguntan desde la facultad. Sí. No lo soy. Bueno, es un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Es difícil tener acceso a estos programas, ¿verdad? Y poder informar a la comunidad, a nuestra población, del trabajo que hacemos y más importante, sobre las medidas de prevención, que es lo que la Secretaría de Salud apunta. Muy bien. También está la doctora Sigris Andrea Romero, coordinadora nacional de dengue de la Secretaría de Salud, porque es otro de los problemas serios que estamos atravesando, doctora. Claro que sí, muy buenos días y agradecer, ¿verdad?, la invitación a la Secretaría de Salud y a nosotros como equipo
para poder informarles con veracidad los datos sobre dengue y COVID. Me gusta esa expresión suya, para poder informarles con veracidad sobre influenza, sobre dengue, sobre la COVID, y que ustedes no se aloquen para utilizar una palabra popular, no se trastornen para utilizar otra palabra popular, no se confundan con toda la información que leen por las redes, que no necesariamente es información correcta. Muchas veces leen información que no es correcta. Pero hoy aquí están los que saben de la problemática y de cómo está la situación en Honduras. Bueno, voy a presentarles a Lucecita Madrid para que complete esta introducción, esta presentación de Frente a Frente, hoy viernes 5 de enero de 2024. Lucecita. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestros invitados, televidentes. Compartimos con ustedes el tema del día. Recuerde que puede compartir su comentario, su opinión a través de nuestro WhatsApp 9773-6065 y por supuesto a través de cada red social Frente a Frente HN. El tema del día. Bueno, de nuevo nos invade la preocupación por el brote de la COVID-19 y mucha gente no se quiere aplicar la vacuna ni completar el esquema que manda la Secretaría de Salud. El tema de hoy, viernes 5 de enero, comparta su opinión a través de redes sociales. Voy a comenzar con el doctor Lorenzo Sauceda y una explicación de esta temática que abordamos aquí en Frente a Frente sobre la situación. Vamos a comenzar con la COVID-19, doctor. Bueno, en realidad es un gusto, un placer estarme dirigiendo al pueblo hondureño, ¿verdad? Gracias por esta oportunidad nuevamente. Lo que estamos presentando aquí es el año 2023 dividido por semanas epidemiológicas desde enero hasta el 31 de diciembre. Todo esto que ustedes ven aquí, este montón de montañas, nosotros lo llamamos realmente la distribución de los virus respiratorios en Honduras. Es decir, lo que es COVID, que ustedes ven estos picos muy elevados que se pronuncian a partir de mayo, junio, julio, agosto y parte de septiembre. Luego, lo que es el verde es el influenza tipo A. Todo esto es influenza tipo A. Todo lo verde. Y este azulito es el virus sincitial respiratorio. Entonces, es lógico pensar, ¿verdad?, que pueden haber ingresos hospitalarios no por COVID, sino que por influenza, es decir, influenza tipo A o tipo B. Entonces, si usted ve aquí, apenas se puede ver cómo fue el comportamiento de COVID en las últimas 4, 5 o 10 semanas epidemiológicas, es decir, noviembre y diciembre. Este pico verde, que es la influenza, es influenza, en las últimas semanas del año pasado, sí, subió. 2023. Sí, correcto. Pero ¿por qué? Yo quiero que el pueblo me entienda. Los virus, todos los virus respiratorios, incluyendo COVID, ya lo tenemos bien estudiado y tipificado científicamente en la unidad de vigilancia de la salud. O sea, hay temporadas donde el COVID, vamos a hablar de COVID, ¿verdad? Sí, correcto. El COVID se va a presentar y se ha estado presentando históricamente con brotes, no rebrotes, porque rebrotes no existe esa palabra en el diccionario de la epidemiología, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hemos estudiado COVID? COVID empieza generalmente con un leve aumento de casos o un brote entre finales de diciembre y principios de enero, sí, ¿verdad? Luego, a partir de mayo, junio, julio, agosto, incluso septiembre, se eleva la cantidad. Entonces, esta es la estacionalidad del virus de COVID, del SARS-CoV-2, ¿verdad? Luego, las demás son las estaciones del año donde se asientan y donde se producen más brotes de influenza. Entonces, lógicamente, esto va pegado también al cambio climático. ¿Qué quiero decir con esto, verdad? Noviembre, diciembre, se emitieron algunas alertas por algunas instituciones, tanto internacionales como nacionales, de los frentes fríos a nivel nacional. Esta parte viene a impactar realmente en los determinantes sociales de la salud, como ser influenza, tipo A, tipo B, que aumentan y favorecen y se expresan mejor en esta asentación de estos meses. O sea que son normales para usted los casos de la COVID que se han venido dando las últimas semanas de diciembre y comienzo de este año. Sí. ¿Es normal? Sí, es normal. Más bien debemos de preocuparnos en estos meses, ¿verdad? De mayo a septiembre. Entonces... tener más preocupación entonces por la influenza. Sí. En estos meses de diciembre, noviembre, enero, comienzo de año. Sí,
Sí. No tanto Correcto. por la COVID. No tanto como COVID. Entonces, sí, en realidad, pues, todo esto es donde más se va acentuando, pero esto lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Sí. Ahora, quiero decirles entonces que esta acentuación de los virus, de los virus respiratorios, o sea, sincitial respiratorio, influenza, parainfluenza, influenza tipo A, tipo B, que son las comunes que la gente dice de la gripe, ¿verdad? Que nosotros le llamamos los resfriados común en medicina. ¿Y por qué hemos tenido la percepción en los últimos días que hay un brote de la COVID ahora mismo? Bueno. Es la percepción que tenemos. Es la percepción, pero es por la infodemia, ¿verdad? Es por la parte de la infodemia que nosotros tenemos una unidad de inteligencia epidemiológica que solo 3 países lo tienen en Centroamérica, es decir, Panamá, Costa Rica y Honduras. El año pasado innovamos en la epidemiología haciendo el EIOS, que es manejado por la alerta respuesta del Centro Nacional de Enlace de la Unidad de Vigilancia de la Salud, que es manejada por el doctor Ilis Tovar, y donde hacemos contrainteligencia a la infodemia y publicamos ahí todo lo que es concerniente a los determinantes de la salud. Repítame, ¿qué es infodemia para tener claro? Bueno, infodemia nosotros lo hemos catalogado como aquella información que es falsa, ¿verdad? Bueno. Como la que usted acaba de decir, de que ayer fue un día muy, muy informático a nivel de Honduras, sí, ¿verdad? Correcto. Que se emitieron unos mensajes ahí diciendo que habían 500 casos de hospitalizados de COVID, y eso no era así, ¿verdad? Sin embargo, incluso otros medios de comunicación de prensa y también escrita también lo revelaron, y, claro. y la gente también, ¿verdad? La comunidad, la población empezó a mandarse esos mensajes, y no es así, ¿verdad? Y empezaron a hablar de unas variantes. Sí, bueno, yo llamé a la doctora Ciudad. De eso le quiero decir. Sí. Porque, mire, no es lo mismo una variante que un sublinaje. Entonces, si podemos ver las siguientes gráficas, por favor. Mire, esta es la situación de COVID, ¿verdad? Esta es la situación de COVID. Usted puede ver aquí bien claramente que la población, los rangos de edad de 20 a 29 y de 30 a 39 años de edad son las que predominantemente han sido siempre afectados, ¿verdad? Predominantemente más el hombre, ¿verdad? Que la mujer que el hombre. Entonces, en esta pirámide de infectados... Toda esta barra es para información de hombres, la azul y esta de mujeres, la roja. Usted puede ver que hubo más prevalencia de la enfermedad de COVID en las mujeres, ¿verdad? Pero siempre en la población económicamente activa, es decir, de 20 a 39 años de edad. Y el comportamiento es normal, ¿verdad? Tenemos una base que es los menores a 10 años y de 60 años para arriba, pues también ya iba la pirámide más delgada. Pero esta pirámide, que es tipo campana, denota aquí que el análisis que esta población económicamente activa es la que más se ha estado infectando. ¿Por qué? Porque el COVID se puede transmitir o se adquiere en la comunidad, es decir, en la calle, contrario al dengue, que el dengue es intradomiciliario, es decir, la transmisión del dengue nace en las casas. La siguiente, por favor. Sí. No, yo quiero enviar certidumbre, ya me quedé con esa palabra certidumbre, que ha sido la palabra de semana, por aquella comparecencia de los militares que vinieron y dijeron, queremos dar certidumbre que tendremos elecciones en el 2025, pues se me quedó pegada las palabras y por eso digo, quiero dar certidumbre, porque la percepción que hemos tenido en estos primeros días es que ha habido un brote bárbaro de la COVID-19 y él nos está sacando del error. Dice que los casos, así lo entiendo yo, de este inicio de año son normales. Sí, son normales. Son normales. Temporada normal. Y ustedes monitorean los hospitales todos los días, saben cuántas personas llegan con COVID o no. Así es. Bueno. Así es. Mire, lo importante de esto es que nosotros desde que inició la pandemia ya terminó. Eso deben de saberlo claro. Terminó por mandato de la Organización Mundial de la Salud el 6 de mayo. El PH del doctor Teodoro mandó un comunicado a todos los organismos que son parte de la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas, que son 193 países, dio fin a la pandemia. O sea, estamos en un periodo de pospandemia. Por eso la Secretaría de Salud decidió quitarnos las mascarillas y utilizar la mascarilla solamente en aquellos lugares como establecimientos de salud, hospitales públicos y privados y oftalmológicos también, ¿verdad? Pero aquí le traigo todo lo que es las estadísticas, y estos son cómo se vino comportando COVID durante y post pandemia. Es decir, empezamos con el 2020,
¿verdad? Que es prácticamente toda esta línea azul, mire. Así empezó el COVID. Recuerda usted que hubieron decretos donde la gente ya no tenía que ir a las escuelas, ya no tenía que ir a trabajar, se hizo una modificación del trabajo, se paralizó el país, los mercados, todo, ¿verdad? Sí. Entonces, esto así terminó, ¿verdad? El COVID. Entonces, usted empieza a ver, ¿verdad? Que a partir de mayo, mire, un pico. Luego, en el 2021, que es la línea roja, mire, empezamos en enero, con un pico alto, con un brote muy significativo. Este es enero, las primeras 4 semanas epidemiológicas. Luego empieza, ¿verdad? Y empieza nuevamente, mire, aquí hay otro pico y coincide este pico con este pico y la alticidad, y hasta septiembre ya empieza a bajar y luego en diciembre se aumenta. ¿Y por qué todos estos virus se disparan en el mes de mayo hasta septiembre? Bueno, recordemos que el SARS-CoV-2 es un virus nuevo, ¿verdad? Pero ya tenía una familia ellos, ¿verdad? Es un virus viejo, pero el SARS-CoV-2 es un virus nuevo, o sea, mutó ese virus, ¿verdad? Y lógicamente, como era un virus nuevo, para la academia y para los científicos que estudiaban el virus en esos momentos, iban viendo cómo se iba acentuando la enfermedad. Nosotros, como unidad de vigilancia, nosotros vigilamos también cómo se va comportando el virus, el curso normal de la enfermedad, le decimos en epidemiología. En el 2022, que es la línea verde, mire, empieza otra vez otros picos, es decir, otros brotes, ¿verdad? Y coincide, miren, este aumento y este aumento, mire. Siempre ahí por mayo, ¿no? La estacionalidad, correcto. Siempre por mayo, pero no me Sí. respondió por qué es que en mayo se reactivan, se activa ese virus y otros. Ok, le voy a decir. ¿Es por el invierno? No, permítame. Aquí hay susceptibles, infectados, recuperados y fallecidos, lastimosamente. Entonces, es un modelo CIR, ¿verdad? Que nosotros lo tenemos analizando en la unidad de vigilancia de la salud. Entonces, hay personas que no se vacunaron y se contagian en ese y producen tasas de contagio para los que son epidemiólogos mayor a 1, es decir, un R1 de tasa de contagio. Entonces, la vulnerabilidad de aquellas personas que no están vacunadas, de las que no están parcialmente vacunadas, o aquellas personas o niños también que no están vacunados, eso aumenta esa estacionalidad. Y esto fue a nivel mundial también. Si comparamos estas gráficas con otros países, la tendencia fue la misma. Ok, solo permítame unos segunditos porque cada uno de los médicos presentes esta mañana trae sus propias gráficas. Y aquí tengo yo a Jamina Villalbir, tengo a Claudia Sosa, tengo a Sigris Andrea Romero. No sé si alguna de las tres tiene algún complemento a lo que el doctor Lorenzo Pavón está informando a nuestra gente ahora mismo. Si no, que continúe él. Doctora, entiendo que usted quiere intervenir. La doctora Claudia Sosa. Solamente quería agregar que también, ¿verdad? Como pueden ver al final de año también hay ciertos picos. Esto se debe a la tipia de que muchas personas se reúnen en Navidad, Año Nuevo, regresan de otros países y ese es el otro pico que observamos, que ya está estudiado, analizado y que siempre ocurre a lo largo de los años. Es decir, los casos de enero justamente es por lo que usted me está describiendo en este momento. A finales ya de diciembre, de semana 48, como podemos ver ahí, ya inician. No es que hay un brote así que la gente se pone... Ahí están los números, 38 casos la semana 50, 39, 73, la última semana del año pasado, porque claro, ya había pasado Navidad, ya estaban las de Año Nuevo, y a eso se debe ese repunte. Y 73 casos confirmados por salud es normal, ¿no? En una época como la del 31 de diciembre, 24 y 31, que todo el mundo se aglomera en sus casas. Es esperado, debido a que la población no tomó las medidas necesarias. La vigilancia empieza desde ahí, desde la población. Sí. Totalmente de acuerdo. Sí, claro. Raras las familias que en este 24 de diciembre, cuando nos reunimos, o el 31, nos pusimos mascarillas. Exacto. Raras las familias. A menos que alguien se sintiera afectado y sospechara que podría tener algún virus, se puso la mascarilla. Pero la mayor parte celebramos en nuestras casas sin mascarillas. Sí, bueno, pero esos son decisiones personales. No, correcto. Son decisiones personales. La prevención realmente comienza como una decisión personal de la familia y a eso es el modelo que estamos apostando en la Secretaría de Salud, ¿verdad? Un modelo siempre preventivo. Por eso nosotros el año pasado, a finales de diciembre, emitimos un comunicado, no una alerta epidemiológica. Es muy diferente. Sí. Entonces, terminando con esta realmente nosotros contabilizamos, mire, 7.656
59 personas que se infectaron de COVID, pero no es que duró la enfermedad desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. El COVID solo dura 14 días. No, máximo, estos 7.000 casos son ¿en qué casos fecha? acumulados desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Del año pasado. Sí, del año pasado, Del año pasado, 2023. correcto. O sea, el año pasado, la última semana fueron 73. Sí, mire, veníamos teniendo una vigilancia, ¿verdad? Analítica desde 5, 13, 19, 35 y de 35 prácticamente subió a 73. Casos. Estos 73 fueron en la última semana del 2023. Del 2023. Ya lo explicó la doctora Sosa sí. que influyó. Sí, ¿Y muertos, doctor? ¿El año pasado? Muertos 61, ya le voy a mostrar okay. por todo. Y esta es la curva epidémica de estos años que han estado infectados el país, ¿verdad? 2020, 21, 22 y 23. Aquí fueron 125.577 infectados. Aquí fueron 251.306. Aquí fueron 90.331 y aquí 7.000. O sea, una reducción enorme, más del 91% de reducción 2021. entre los 2 años. 2021 fue el año. ¿Qué significa eso para nosotros? Con la COVID. Que a partir de la semana 8, que fue donde se inició la vacunación, ese fue un impacto en la salud pública para la contención tanto del contagio como de la mortalidad. Ya vamos a hablar de ese tema, de la vacunación, ¿verdad? Sí, claro. Porque uno pudiese creer que todo mundo se aplicó la vacuna y la dosis que recomendó la Secretaría de Salud. Miren, y hay miles de hondureños que aún hoy no se han aplicado el esquema completo, ni una tan sola vacuna contra la COVID. Que no se contagien de esa enfermedad. Ojalá que no se contagien. Y si no están vacunados, ya lo van a explicar las doctoras. ¿Por qué esta expresión mía? Que la digo porque he escuchado a los médicos con esto. Bien, entonces yo quedo tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque entonces no es cierto de ese brote. No. Era esperado estos 73 casos en la última semana del año pasado y posiblemente el recuento de esta semana sea un poco mayor, pero ya lo tenían esperado ustedes como Secretaría de Salud por lo que decía la doctora Sosa. La cuantificación epidemiológica que nosotros hacemos en COVID, y eso lo queremos implementar en otras vigilancias epidemiológicas porque son 42 enfermedades, no son 4 enfermedades como también se dijo ahí por un medio de comunicación que solo eran 4 enfermedades que tenía Honduras. No, son 42 enfermedades que están bajo vigilancia epidemiológica y dentro de ellas pues lógicamente entró COVID. Sí. Entonces, en relación a eso nosotros queremos decir que nosotros implementamos una regresión lineal simple, es decir, un modelo estadístico que nos permite cuantificar o hacer proyecciones en los casos anteriores y nosotros esperábamos alrededor de 80 aquí a terminar. Al terminar el año pasado. Sí, del 2023. Esperábamos terminar en la última semana con 80, pero terminamos con 73, ¿verdad? A nivel nacional, ¿verdad? Quiero decirle entonces que esto, pues, el margen de error es muy bajo. Muy poco, ¿verdad? Entonces, el método estadístico que nosotros utilizamos es eso, no empleamos ningún empirismo, decir solo por un aumento de casos que hay en una sala voy a decir que que tenemos un brote. Por eso, mire, quiero referirme a las hospitalizaciones rápidamente. Sí. Si yo como médico estoy viendo un incremento de hospitalizaciones de niños o de personas por síntomas respiratorios, el médico está obligado a hacer una marcha diagnóstica y se apoya del laboratorio, que la doctora después va a explicar esa parte. Se le pide lo que es una serie de exámenes como ser PCR, se le puede poner prueba de antígeno, pero esas 2 pruebas no le dicen qué virus es el que tiene el enfermo, le dicen tiene una infección. Y dentro de los antígenos está la inmunoglobulina M, que le está diciendo que tiene una infección reciente, y la G, que es pasada porque queda memoria en el cuerpo humano. Entonces, ¿qué es lo que puede decir tiene tal virus? Es la secuenciación genómica. Como le digo antes, nosotros, la Secretaría de Salud durante la pandemia mandaba muestras a Panamá, al Instituto de Borgas, a hacer la secuenciación genómica. A partir del año pasado, nosotros, la Secretaría de Salud compró su propio secuenciador genómico y se fortaleció la vigilancia epidemiológica a través del Laboratorio Nacional de Virología. Entonces, ya podemos decir
cuáles son las cepas, cuáles son las variantes o cuál es el linaje. Yo quiero explicar bien esto, pero en otra diapositiva que está casi al final, quiero que la gente sepa qué es una variante, qué es un linaje. No son cosas iguales. Entonces, a eso nos queremos referir. Bueno, esto es en relación a los fallecidos. Usted ve, entonces, que la mayor cantidad de fallecidos fue en los hombres versus las mujeres, 32 versus 39, ¿verdad? Y que sí, fallecieron 61 personas. Lastimosamente, estas personas no estaban vacunadas. El año 2023. 2023. Grábense este dato. Grábense este dato. El año pasado murieron 61 personas por la COVID. Y grábense aún más este dato. Las personas que murieron en el 2023 no estaban vacunadas. Por favor, internalice ese dato aquí en el corazón. Grábeselo aquí en el cerebro. Y active su cerebro para que la memoria tenga ahí esos datos. 2023, murieron 63 personas por la COVID y de todas las que murieron no estaban vacunadas. Allá si usted sigue con esa idea de que si se aplica la vacuna contra la COVID, le van a salir cachitos por acá. Los cachitos por acá salen por otras cosas y no por aplicarse la vacuna. Grábese ese dato, por favor. Vamos a hablar de la vacuna, sí, para que participen ellas también. En realidad, doctor, bueno, es el ámbito, ¿verdad? Le cuento, es que comencé estudiando medicina pues en no 1979. Pues no fallé. Sí. Y saqué como mis 20 clases, entonces yo sentía que no era lo mío. Y mis padres me decían, no es lo tuyo es el periodismo. No, pero que medicina. Y quizás por eso fue que se confundió. Bueno, es el ámbito, ¿verdad? Sí, es el ámbito. Pero bueno, estamos en familia, somos hondureños. Le agradezco, ¿verdad? Todo esto, pero esto va pegado también a factores de riesgo. Ya lo vamos a hablar. Entonces, esos factores de riesgo son hipertensión arterial en primer lugar. En segundo lugar, azúcar en la sangre o diabetes, ¿verdad? En tercer lugar, están las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, nosotros le llamamos EPOC, insuficiencias renales, el cáncer, la morbilidad también, ¿verdad? Sí. Lo que es la obesidad, son esos los determinantes sociales que están apegados como factores de riesgo. Hay mucho que decir y tendrá tiempo, si apenas estamos comenzando el programa. Bueno, vamos a desarrollar todas estas gráficas. Después lo he explicado por el doctor. ¿Qué me recomiendan ustedes? ¿Cuál es el tema que debemos seguir en el otro segmento para complementar lo que decía el doctor? Para usted, ¿cuál es? La vacunación, ¿verdad? Y es lo suyo, ¿verdad? Así es. Excelente. La doctora Jamina Villalbir va a estar con nosotros aquí porque tiene una gráfica también en el próximo segmento, siempre diciéndoles que antes que les llegue el turno pueden interrumpirnos para complementar y enriquecer el diálogo que tenemos hoy. Atentos, pero yo ya quedo tranquilo. Los casos de la COVID que se han presentado en la última semana o en las últimas 2 semanas de diciembre y la primera de 2024 ya los esperaba la Secretaría de Salud. No hay ningún brote. No es cierto que nos estamos muriendo de nuevo por la COVID. Se pueden morir los que no están vacunados u otros que están vacunados pero tienen enfermedades preexistentes ya en un estado, no digo que terminal, pero muy complicado, ¿verdad? Entonces, tranquilos hondureños, lo que no quiere decir que nos vamos a relajar. Mejor aprovechemos estas reflexiones para irnos a aplicar esas vacunas. Volvemos después de la pausa. Gracias a las personas que han compartido sus comentarios. Bueno, la COVID-19 ha quedado registrada y hay métodos para combatirla. Hay preocupación, pero el sector salud ya sabe el mecanismo para atacarla y depende también de la población en atender a los mecanismos por parte de las autoridades de salud. Pero ya la COVID no es como cuando empezó y se dio la muerte de miles de personas por falta de hospitales y el fracaso que se dio con los hospitales móviles. Fue una deshonra para el gobierno en su momento, comparte el televidente. Creo que el incremento en mayo se debe a los efectos del descuido en Semana Santa. Buenos días. En estas situaciones es implementar la cantidad posible de estrategias de prevención como practicar la higiene de manos, usar mascarilla de alta calidad. El caso de COVID se aumentó más cuando compraron hospitales móviles que ni servían. Eso es culpa de Jo, comparte el televidente Marco Matamoros. Dengue, COVID, BSR, influenza, malaria, etcétera, son enfermedades epidémicas que nunca se irán de Honduras mientras no haya educación, vacunación masiva y permanente, no solo en campañas. Además de obligatoriedad, los indicadores de país son bajos por múltiples causas. Gracias, continúe compartiendo su opinión. Bueno,
Leíste 3 mensajes, 4 mensajes para avanzar, no porque solo esos mensajes hemos recibido, ¿verdad? Hay muchos más mensajes, pero me gustaría que priorizaras también al público hoy con sus mensajes. Si quieres, puedes leer unos 3, 4 mensajes más antes de que entremos con la doctora Jamina Villalbir. Claro que sí, comparte un televidente. Ante la tendencia epidemiológica es fundamental que se retomen las campañas de promoción de las medidas preventivas a la infección por SARS-CoV-2 y que la población tenga la información pertinente acerca del funcionamiento de la vacuna, dosis necesarias, memoria inmunológica, etcétera. Comparte este televidente. Ya deberías tener toda esa información la gente. Si después la pandemia, después de 12,000 muertos. Bueno, pero está bien, interesante la reflexión. Puede ser que el señor tenga razón, que nos cuesta con nuestra escolaridad, que nos cueste aprender las cosas, memorizarlas. Puede ser que tenga razón. Bueno, doctora Jamina Villalbir, usted es técnico del programa ampliado de inmunizaciones de nuestra Secretaría de Salud. 63 muertos por la COVID el año pasado y todos ellos porque no se habían aplicado la vacuna. ¿Qué nos puede indicar entonces a todos que ven frente a esta hora? Claro que sí. Mire, notificar que realmente cuando nosotros nos exponemos a una enfermedad tomemos el riesgo de que ocurra de leve, moderado y hasta grave e incluso a causar muerte. En este caso de la COVID, pues años atrás hemos tenido muchos fallecimientos, ¿verdad? Un año más que otro, pero sin embargo concuerda con el estado vacunal de la persona. Si esta persona o la población en general toma por dicho de mala información, de que no quieren, de que porque mi vecina me dijo, de que a ella le pegó esto, sí. O sea, lo relacionan realmente con la vacuna y sin embargo, muchos años, hasta del 79, el programa ampliado de inmunizaciones entró a nuestro país con pocas vacunas, erradicando muchas enfermedades. A la fecha tenemos vacuna COVID, ¿verdad?, que realmente las vacunas protegen. Eso no quiere decir de que el de 79 tenemos enfermedades que han sido erradicadas por medio de la vacunación. Sí, me está hablando de 1979, sí, ¿verdad? Del 79. Empezamos con pocas vacunas y realmente el país cuenta con un esquema de vacunación completo para la población. Ejemplo mundial de vacunación. Hemos sido premiados realmente. Nuestra población ha estado a la disposición de estas vacunas y han sido gratuitas. La Secretaría de Salud o el país en sí ha tenido a la población en todos los establecimientos y aclaro esto y permítame en este momento decir que COVID está en todos los establecimientos de salud a nivel nacional. Esta es una vacuna que está gratuita, ¿verdad? Que está a la disposición de manera... Y debidamente refrigerada. Así es. Quiero aclarar de que la vacuna, muchos comentarios de que la vacuna está vencida, que la vacuna realmente no solo compete a PAI estar encima, por PAI decirlo, es programa ampliado de inmunizaciones. Sí. Estar encima de la vacuna, sino que también tenemos otras autoridades como el ARSA, ¿verdad? Desde que entra la vacuna de COVID viene con hielo seco, ¿verdad?, que mantiene la refrigeración, porque prácticamente COVID es una vacuna muy especial, muy delicada, y tiene que estar prácticamente congelada. Desde que viene de su proveedor, ¿verdad?, hasta llegar a nuestro país, el país o la Secretaría de Salud ha fortalecido el sistema de salud en este programa, brindando de ultra baja, ¿verdad?, que son como refrigeradores que almacenan las vacunas a una temperatura adecuada de que llega a la aduana hasta los establecimientos de las regiones, así es. Sí. Cuenta con 27 ultra bajas que están distribuidos en 9, ¿verdad?, de las regiones sanitarias, de las 20. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente la vacuna es mire, doctora, completamente... Es que la gente no teme si estuvo bien almacenada, si estuvo en la temperatura adecuada. Eso no es lo que teme la gente de la vacuna. Lo que la gente que no se ha vacunado teme es lo que se le ha dicho por los antivacunas, que como se hizo en tan poco tiempo la vacuna puede tener trastornos colaterales
posterior a la aplicación. Ese es el temor de la gente. Sí, y déjeme decirle que realmente como país obtenemos recomendaciones internacionales, o sea, tenemos estudios internacionales de la vacuna antes de ser aplicada, antes de tomar la decisión de que esta vacuna va a ser eficaz, tener una vida útil, tanto aparte de la refrigeración que tiene, porque eso son parte de los cuidados que se tiene la vacuna, ¿verdad? Sí, miren, para poder llegar hasta la aplicación. No sé si tienen los datos ustedes, si los tienen, fabuloso para que nos lo repitan. Si no los tienen, pídanmelos. ¿Cuántos hondureños nos vacunamos contra la COVID? ¿Cuántos nos aplicamos el esquema completo? ¿Cuántos nos quedamos solo con una vacuna o 2 vacunas? No nos pusimos refuerzo. ¿Cuántos hondureños están sin vacunar? Si tienen la información. Sí, tenemos 17.765.000 dosis vacunadas, ¿verdad? A nivel desde que comenzó aplicadas, desde que comenzó hasta noviembre de 2023, ¿verdad? Eso incluye primera dosis, segunda dosis, y como menciono, ahorita en este momento tenemos las recomendaciones desde el 2023 de marzo que se reunieron los consejos consultivos a nivel internacional, ¿verdad? En junio, dando recomendaciones de las nuevas dosis, de las nuevas recomendaciones que se dan a la población. Y Honduras, ¿verdad? Como Secretaría de Salud, obtuvo ya una recomendación y ya está aplicada en nuestro país de cómo va a ser la manera de aplicar la vacuna de COVID. Al final, ¿cuántas dosis deberíamos tener los hondureños para tener certidumbre que aún contagiándonos de la COVID no nos va a dar tan fuerte? Sí, en realidad pues, deberíamos de tener 4 dosis. 4. Pero recuerde que la inmunidad cambia, ¿verdad? Las personas, no es que una dosis le va a durar 10 años, 20 años, no es así, ¿verdad? No es como la polio, que al niño cuando nace lo inyectan de polio y queda de por vida prácticamente protegido contra la polio. Sin embargo, aquí en COVID no, ¿verdad? Las personas, por los factores de riesgo, como ser las bajas defensas, como tener diabetes, hipertensión, cáncer, todo eso va haciendo que la vacuna de una u otra manera tengamos que tener que aplicar un refuerzo más, ¿verdad? Pero lo adecuado son 4. Son 4 hasta este momento, pero llegamos en Brasil, ya van por la 6ª en Brasil, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque uno por las mutaciones, pero la efectividad de las vacunas radica más que todo en la nueva vacuna que adquirimos, que es la bivalente, ¿verdad? Y quiero decirles que hay en México está implementando un modelo diferente al de nosotros, es decir, las vacunas ahora en México, la población mexicana va a tener que hacer un gasto de bolsillo, es decir, la va a comprar. Sin embargo, nosotros aquí, como mandato de este gobierno, la señora presidenta Xiomara Castro, seguimos proporcionando vacuna gratis para la población. Otra cosa que ha impactado en algunos índices de vacunación en algunas regiones sanitarias o departamentos es la infodemia, ¿verdad? Es realmente lamentable que la información falsa. Sí, la información médicos diciendo que las vacunas no protegen. Miren, si las vacunas realmente no protegieran, todos aquí tuviéramos problemas de salud como no estuviésemos. Sí, correcto, ¿verdad? Entonces, es lamentable que médicos digan esas cosas o que digan que la vacuna genera dengue, porque tuvimos un TikTok allá en Comayagua de un médico pediatra diciendo que la cantidad de dengue en Comayagua era producto de la vacunación. Entonces, si las vacunas realmente no funcionaran, todos aquí tuviéramos polio. Todos tuviéramos polio. Entonces, no, ¿verdad? Mire, es tan desgastante para la unidad de vigilancia de la salud estar luchando con esa información falsa, porque tenemos muchas cosas que hacer. Son 42 enfermedades que hay que estar encima de ellos, controlando los brotes, haciendo cortar transmisión y control de la situación epidemiológica. Entonces, en relación a las vacunas, mire, casi todos los departamentos alcanzaron el 100% de vacunas de la primera vacuna. La primera. Y el departamento que alcanzó el 100% en la primera dosis es La Paz.
y el Paraíso también alcanzó el 100%. Sin embargo, la región metropolitana del Distrito Central, es decir, Tegucigalpa y Comayagüela, anduvieron cerca del 92% en la primera dosis. Ya la segunda dosis fue bajando esa cantidad y la doctora se lo puede explicar mejor, pero ¿por qué? Por esa la información falsa por infodemia. Correcto, que es una lucha constante que todavía tenemos y queremos decirle, por eso traemos estas gráficas, ¿verdad? Porque no solo es de venir a decir, sino que a demostrar científicamente, epidemiológicamente, cómo está la situación de COVID. Bueno, entonces eso quiere decir que hay un montón de hondureños que no se aplicaron la segunda dosis, mucho menos el refuerzo. Tercera y cuarta. Así es. Usted acaba de hacer la pregunta de cuántas dosis tenemos, cuántos hondureños se practicaron la primera dosis, segunda dosis. Aquí tenemos el resultado completo de que primera dosis fueron 6.574.652 a relación a la segunda que fueron 5.818.615. Ahora bien, hablando con los refuerzos. Sí. Los refuerzos fueron 5.056.177. Pero ahora contamos con una vacuna que fue la bivalente, que fue ingresada desde el 2023 y tenemos que en su momento se aplicó como refuerzo, ¿verdad? Sí. El siguiente refuerzo y fueron 211,000 personas que se aplicaron esa vacuna de COVID en refuerzo. Ni el 1% de la población. No teman ponerse la ambivalente, es la recomendación, ¿verdad? Correcto. Para quienes no se han aplicado la segunda dosis, el refuerzo, no teman ponerse la ambivalente. ¿Está bien dicha la reflexión, el llamado a la gente? Así es. Como programa se ha tomado, ¿verdad? Recomendaciones, como yo les mencionaba, y que ahora actualmente tenemos dosis única, ¿verdad? Como bivalente. En este caso, si una parte... Perdón, que yo estaba diciendo ambivalente, creo que dije. Bivalente. No, es bivalente, por favor, me disculpan si dije ambivalente. Es bivalente. Sí, bivalente es que tiene la cepa original y la linaje de Omicron, ¿verdad? Correcto. Sí. Aquí quiero ampliar un poquito. Miren, cuando viene esta vacuna bivalente que protege, como lo que había dicho la doctora, miren, primero, no sé si ustedes se recuerdan que estaba la cepa alfa, delta, beta, ¿se acuerda? Gamma. Sí, claro. Bueno, sí. Esa era monovalente. Todo eso se aplicó como monovalente. Luego después aparece Omicron y se introduce esta nueva vacuna, ¿verdad? Que es la bivalente. Entonces ahí hay más protección y esto lo quiero explicar más adelante, pero se lo voy a explicar rápidamente ahorita. Cada variante, las variantes son alfa, delta, beta, gamma y Omicron. Omicron fue desplazando esas otras variantes y nos quedamos solo con Omicron. Eso lo voy a explicar más adelante en una tabla que el Laboratorio Nacional de Virología me ha proporcionado. Y por eso nos quedamos solo con la bivalente. Ok, entonces, perfecto. ¿Qué pasa? Tenemos una mejor protección contra el COVID. Bueno, yo tengo que ir a una pausa. ¿Cuántas vacunas bivalentes se aplicó el pueblo hondureño? 211.328. 211,000. Ni el 1%. Óiganme, por favor. Y nos asusta cuando empiezan los medios a decir hay brote. Nos asustamos y empezamos ahí a creer en cualquier cosa. Y mientras tenemos la oportunidad de aplicarnos la vacuna para protegernos, no lo hacemos. ¿Cómo explica usted que la primera vacuna, cuántos fueron? 6 millones de hondureños. 17,000. Este es en total. Sí, ese es el total. La primera dosis, 6 millones de hondureños. Ya la segunda dosis, solo 5. Ajá. Y con la bivalente, solo 211,000 hondureños nos hemos descuidado. Nos hemos descuidado. Ni el millón. Y le repito, los muertos por la COVID en el 2023, los 63 que murieron no tenían la vacuna. No tenían la vacuna. Hay que meterse esa información en la cabeza. Y aquí también, los que murieron el año pasado de la COVID no se habían aplicado la vacuna. Y tenemos de sobra bivalentes en todos nuestros centros de salud. Y bien refrigerada la vacuna. Sería demasiado que hubiesen más muertes por la COVID. No descarto que hayan por las complicaciones de la persona, pero por no haberse aplicado la vacuna, arriesgar la salud y la vida, no vale la pena, hondureños. Así que de nuevo volvamos a retomar eso que nos ha distinguido en el mundo. Fuimos referentes en el mundo, por pocas cosas somos referentes en el mundo, pero por la
cobertura de las vacunas hemos sido referente mundial. ¿Cómo es que ahora estamos volviéndonos indiferentes hacia esta vacuna que tanto nos ha ayudado? La pregunta, ¿qué me recomiendan? ¿Con qué venimos en el tercer segmento? Siguiendo esta línea que vamos desarrollando. Sí, porque creo que faltan unas cosas importantes para puntualizar y luego podríamos hablar de los fallecidos o de la prevención. Y en el caso suyo, doctora, ¿de qué vamos a hablar? Nosotros vamos a hablar de dengue, que también es correcto. Muy importante en este momento. momento. Hay algunos elementos que quiere reforzar la doctora Claudia Sosa de lo que hemos dicho hasta el momento y luego vamos a hablar de dengue, por favor. Esté atento a este programa porque este programa de hoy es muy ilustrativo. Yo estoy encantado. Ya hoy ya no voy a decir que hay brote. No, los casos de la COVID últimos del año pasado y los de este año eran los esperados por la Secretaría de Salud. No hay tal de un brote. No hay tal de un brote o que los hospitales están llenos, que ya no tenemos máquinas para respirar y todo eso. Todo eso es falso. Vamos a la pausa y regresamos. El titular que tiene tu nota a esta hora, Pastor invita a empresarios a colaborar por el empleo. FACUCE pide lugar y fecha. Bueno, se ha reactivado Eduardo FACUCE, el exdirector ejecutivo y expresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, luego que le dijera a Edgardo Melgar en Hoy Mismo que en el último año solo se habían creado 77 empleos. Miren, pero es que aquí nos hemos confundido también. Se han creado más empleos, miles. Cuando digo miles, no el montón, ¿qué? 10,000, 11,000, 12,000 empleos, no sé. Cuántos empleos se hayan creado. El problema es que igual, como esto lo miden con los afiliados al Seguro Social, casi la misma cantidad de empleos que se han producido se han perdido por la desafiliación del Seguro Social, o sea que las empresas se fueron o cerraron. Ese es el problema. Entonces, seguimos sin un crecimiento estable de empleos. Ese es el problema. Pero no es que solo 77 empleos se crearon en el último año, de septiembre de 2022 a septiembre de 2023. Eso no es cierto. Se crearon más empleos, pero igual perdimos esos empleos. Ese es el punto. Siéntense, como dice Narrada, siéntense a dialogar, por favor, consensúen. Que haya un denominador común, sector público, sector privado, para salir de esta. Los invito a que lean esa noticia de tu nota. Pastor invita a empresarios a colaborar por el empleo. FACUCE pide lugar y fecha. Vamos dando lectura a más de sus mensajes. Buenos días, me gustaría preguntar, ¿por qué hasta el momento no tenemos tratamiento por vía oral para COVID-19, Paxlovid o Molnupiravir? Creo que por medio del gobierno ya se debería de estar tramitando, comparte este televidente. ¿Y por qué no hay vacunas de la influenza en los centros de salud? La influenza no solo se da en mayo. En diciembre fui al Alonso Suazo y me dijeron que hasta en mayo me podrían vacunar. Comparte este televidente. La pandemia de COVID-19 ha evolucionado hacia una condición con la que la sociedad ha aprendido a convivir y a gestionar de manera efectiva. Mi gran preocupación sobre la vacunación es si en las brigadas de casa en casa las vacunas en estas pequeñas hieleras se mantienen con las temperaturas adecuadas. Comparte este televidente. Más mensaje, ¿cuándo va a estar disponible la vacuna COVID-19 para los niños de 6 meses a 4 años? Ya que en el 2023 le apliqué la primera dosis a mi hijo y no le completé el esquema porque no había vacuna y aún no hay para ese grupo de edad. ¿Podrían explicar cuál es el esquema de vacunación que debe recibir una persona de 18 años que nunca se ha vacunado contra la COVID-19? ¿Cuántas dosis y cuál es el tiempo entre una dosis y otra? Comparte el televidente. Bueno, anote todas esas inquietudes del público, doctora, para que no se le escape ninguna y nos la responda en un momento, luego de que la doctora Claudia Sosa, coordinadora del área de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud, nos refuerce algunos de los puntitos que hemos abordado hasta el momento, doctora. Gracias, bien. Solo quería hacer énfasis, que me parece muy importante, debido a la baja tasa de vacunación de la población, que la vacuna bivalente protege, ya que protege contra la variante de Omicron, contra los nuevos linajes que están en la región centroamericana, bueno, y en Estados Unidos y en Europa. Entonces, esto es muy importante. Esta vacuna es efectiva para esos linajes nuevos, que además quiero recalcar que el Laboratorio Nacional de Virología no las ha detectado en el país. Ellos hacen siempre periódicamente su revisión y su tamizaje de la genómica de los virus de COVID y de otros también. Y me parece eso que hay que puntualizarlo, ya que terceros fuera de este ministerio, personas
no sé si para alarmar o con qué objetivo, desinforman, lo cual es bastante irresponsable, atribuirse tareas que no les compete. La Secretaría de Salud es el rector y son la única vocero que pueden dar datos oficiales, verídicos, de todos los temas de salud a nivel nacional. Ustedes hoy han traído la calma de nuevo a Honduras, porque no era cierto eso de que de nuevo estábamos en situación complicada, no. No es que hay que relajarnos, ¿verdad? No se trata de eso, tampoco confundan el mensaje. Llamamos a que se vacunen, claro, a que funcionan, son efectivas y para hacer nuestro trabajo también la vigilancia empieza con ustedes allá en casa. Deben vacunarse, deben tomar las medidas preventivas necesarias. Si están con síntomas, acudan al médico, usen su mascarilla, protejan al resto de sus convivientes y al resto de la población. ¿Hay alguna información, algún estudio científico a esta altura, después de que pasó la pandemia, que nos demuestre que la vacuna perjudicó más de lo que ayudó a la humanidad? ¿Hay algún estudio científico que nos diga que la vacuna contra la COVID-19 generó adicionalmente trastornos en nuestro organismo, doctora o doctor? Bueno, en realidad siempre se produjo un llamado secuelas de COVID, ¿verdad? Por post-COVID. Entonces, sí, dependiendo de la inmunidad o de la defensa de las personas que adquirieron COVID grave, ¿verdad? Porque muchos estuvieron hospitalizados, otros el COVID les pegó muy leve. Entonces, a esas personas que fueron o que adquirieron el COVID y que estuvieron hospitalizados, sí, ellos tuvieron secuelas, pero no por la vacuna. Eso hay que aclararlo. Hay que aclararlo. No es por la vacuna. No le tengan miedo a la vacuna, más bien tenganle miedo de fallecer. Y nosotros hemos apoyado que hay que fortalecer las medidas de bioseguridad, más que todo en aquellas personas más susceptibles, a los mayores de 80 años, que ya lo hemos visto, que son los que fallecieron, ¿verdad? Esas personas, a pesar de que ya habían sobrepasado la esperanza de vida al nacer, que es de 77 años de edad, según el INE, debieron haberse vacunado, haberse protegido, pero mire, a veces las personas de la tercera o cuarta edad dependen de sus hijos, dependen de sus hijos. Entonces, tal vez esas personas no fueron vacunadas por decisión de sus propios hijos, de que no los quisieron llevar a vacunar. Sí, somos respetuosos de lo que piense la gente, pero a esta altura, no aplicarse la vacuna por seguir el discurso antivacuna, sabiendo los riesgos que usted asume, como los que estamos demostrando, los 63 muertos de esta enfermedad. ¿Cuántos? 61. Los 61 muertos el año pasado por esta enfermedad no se habían aplicado la vacuna. Téngalo presente, téngalo presente. Es un acto de irresponsabilidad no aplicarse la vacuna sabiendo los riesgos que esto implica. Entonces, lo que me están diciendo es que no está demostrado científicamente que la vacuna como tal generó enfermedades adicionales que no los tenía la persona. Exacto, tiene mayor beneficio. Y por eso vamos a la vacunación. Cualquier secuela que hubo fue producto de la misma enfermedad, de la COVID. Claro. Eso queda claro. Fíjese que hay un indicador, ¿verdad? Como la mortalidad materna. Al principio de la pandemia y que no teníamos las vacunas, muchas mujeres embarazadas fallecieron, ¿verdad? Pero cuando ya teníamos las vacunas, yo recuerdo que le decía, cuando yo era técnico de la Unidad de Vigilancia de la Salud, yo le decía a mi ex jefa, deben de vacunarse las mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque si no va a seguir muriendo mujeres embarazadas, y así efectivamente se comprobó la Organización Mundial de la Salud que las vacunas protegían incluso en estado de gravidez o de embarazo, y así cortamos la mortalidad materna en las mujeres embarazadas. Hubo preguntas muy importantes, interesantes y oportunas que formuló la gente. ¿Usted las ha notado? La respuesta, claro, doctora. Sí. Bueno, con el... Camina Villalbir. Sí. Con el esquema de vacuna mencionaba de una población de 18 años que nunca, ¿verdad?, se ha vacunado. Actualmente se cuenta con una dosis única de COVID bivalente, y el refuerzo de a estas personas, porque se va a declarar personas sanas, personas con morbilidades, personas con sistema inmunológico bajo, ¿verdad?, se clasifican este tipo de personas y de acuerdo a eso se da un refuerzo a los 6 meses. Entonces, antes, ¿verdad? Antes teníamos 1, 2, 3 dosis de vacuna, pero actualmente contamos, como yo les mencionaba, las recomendaciones internacionales, ya actualmente contamos con una dosis única y luego el refuerzo a este tipo de personas. Ya queda súper bien aclarado. Así es. A las personas de 18 años que no se han vacunado,
que no se pusieron ni una tan sola dosis, aplíquense la bivalente y a los 6 meses el refuerzo. Sí, aclarar también ¿Perdón? que la última pregunta... 6 o 3 meses el refuerzo. 6, 6 son meses. 6. Aclarar que la última pregunta, si me permite bajar, dice, tengo 72 años, que eso son mayores de 60 años que nos preocupan porque realmente las muertes actuales fueron los mayores de 60 años. Y menciona, tengo 4 refuerzos, tengo 4 vacunas y un refuerzo. Necesito saber si podré vacunarme en un centro de salud. Claro que sí. La vacuna, como menciono, está disponible en todos los centros de salud. La bivalente, ¿verdad? La bivalente. Y esta es si la persona no se ha colocado, porque recuerde que en el 2023 entró la bivalente. Si la persona ya tiene 4 dosis de años anteriores y no se ha colocado la bivalente, inicia un esquema de vacunal con dosis única y el refuerzo, ¿verdad? Con este tipo a la población. También menciona sobre las hieleras que andan casa en casa. Recuerden que nuestra preocupación ha sido, antes las personas iban a los centros de salud a vacunarse en una demanda espontánea. Ahora nuestra preocupación como Secretaría de Salud, como el programa ampliado de inmunizaciones, de cubrir esta brecha, ¿verdad?, de que la población tenga y esté vacunada y tener cobertura realmente, vamos a casa, ¿verdad? El personal de salud se traslada a estas casas a vacunarse y, en efecto, las hieleras tienen ice pack y cada hielera mantiene un termómetro que la enfermera o el personal de salud verifica su temperatura, ¿verdad? No va a exponerse, ¿verdad? Nunca, o va a aplicarse una vacuna que no está con su vida útil adecuada. Le preguntaron también sobre esa vacuna para los niños, que si ya la tenemos, Sí, para los tenemos, menores. Claro, tenemos cobertura de 5 a 11 años, también con la bivalente. Pero abajo de los 5 años, eso es lo que preguntaba la televidente. Abajo de los 5 años hay unas recomendaciones que menciona el SAGE de que estos niños... Repítame, ¿qué es SAGE? Es un consejo consultivo internacional muy que bien. se rige por también OPS, OMS, da esas recomendaciones y menciona de que estos niños, las embarazadas empiezan a vacunarse de COVID y entonces yo transmito esta inmunidad mi bebé y también estos menores de 5 años están su vacuna con pentavalente, con rotavirus, que inician a partir de los 2 meses y eso les beneficia, ¿verdad? Con un sintomático respiratorio, ¿verdad? A estos pacientes y hay una mayor cobertura. Mire qué bien. Y eso se da a grado de que el seguimiento epidemiológico que ha tenido el comportamiento epidemiológico que ha tenido la enfermedad en nuestro país, se ha tenido esas recomendaciones. Qué bien y oportuno lo que le está diciendo usted a las mujeres que se embarazan. Lo importante es, si no se han aplicado vacunas, que se apliquen la bivalente, ¿verdad? Porque esa vacuna que se aplica a la madre embarazada le ayuda al niño por lo menos hasta los 5 años. Es lo que me está diciendo, ¿verdad? Sí, realmente, y con el refuerzo de las demás vacunas que, o sea, se aplican a los niños pero ya de 5 años en adelante, y la preocupación de las madres es que los niños de 2 años, como no se les aplica vacuna... Sí, se ha tomado esa decisión, ¿verdad?, esa recomendación, porque hay menor mortalidad de niños de menores de 5 años cuando la embarazada se aplica las vacunas. Entonces, correcto. por eso es un llamado a la población de embarazada, bueno, prácticamente a toda la población, que hay disponibilidad de vacuna en todos los establecimientos a nivel nacional. Todos coinciden, ¿verdad? Todos coinciden con la explicación de la doctora, ¿verdad? Claro, efectivamente. Sí, y no es porque yo dude de lo que me está diciendo, no, me tiene convencido de lo que está diciendo, pero siempre se queda algún elemento ahí que hay que reforzar. Entonces, las mujeres embarazadas que quieran proteger a sus niños, ¿qué madre no quiere proteger a sus hijos? Entre 0 y 5 años, si ustedes embarazadas se aplican esa vacuna que les está diciendo la doctora y los refuerzos que les dice la Secretaría de Salud, van a proteger a sus bebés hasta los 5 años, mientras viene ya la vacuna de los niños de 5 años. Doctora, ¿sí?
Aquí solo quiero agregar, pero hay que vacunar a sus menores con el esquema de vacunación que ya está establecido por... A los que tienen 5 años, ¿verdad? A los menores de 5 años, sí. Y recordemos ese esquema para los niñitos de 5 años, por favor. Rotavirus, influenza... Sí, usted dice con las otras con enfermedades. las otras vacunas. Claro. Eso es lo que la doctora está mencionando. Sí. Para que ellos tengan esa cobertura Sí. y su sistema inmune se fortalezca, aparte de todo lo que ya ella mencionó, tiene que ir y vacunarlo, porque eso también nos está pasando. No están llegando a vacunar con el esquema básico de vacunación. Sí, es que la señora preguntaba estrictamente a los menores de 5 años. Sí, es que estoy hablando ellos se protegen con la vacuna de su madre cuando esté embarazada. Pero tiene que vacunarlo con el otro para que ya los de esto 5 haga años. complemento. Los de 5 años en adelante ya se puede colocar la viva. Sí, es ahí donde nos distinguimos en décadas pasadas. Es ahí donde decían, no hay país como Honduras que sus niños estén plenamente vacunados. Y la cobertura casi es universal en los 212,000. Es que dicen que ahora creció el territorio, que tenemos más territorio. 112,777. Así es, ¿verdad? Sí. Fuimos distinguidos por eso. Entonces, es lo que le está recordando la doctora Sigris Andrea Romero a los hondureños, que volvamos a ser referentes en el mundo en cuanto a cobertura de vacunas. Claro que sí, y realmente hay otra pregunta de que realmente si nosotros contamos con estas vacunas en los centros de salud, y vuelvo y repito, hay en existencia tanto en los centros de salud como en nuestro almacén de biológico nacional de inmunizaciones. O sea, está para una demanda espontánea también de que las personas se vacunen cuando el personal de salud anda en casa. También mencionan algo de influenza, ¿verdad? Que ¿por qué no me vacunaron si fui? La campaña de influenza empieza a partir de mayo. Ahorita actualmente hay se va a recibir al país 1.670,000 y algo de vacunas para la población, para la campaña de vacunación. Recuerden que eso se da una vez al año y está previniendo la influenza. Y aún así, sabiendo que la campaña se da en mayo, la población no va. Por eso hay que aprovechar ese mes, ¿verdad?, que cubre este tipo de enfermedad. ¿Qué decíamos que tenía que venir después de esta información que hemos trasladado, doctora Sosa? Hablar sobre las variantes de COVID. Muy bien. El trabajo del Laboratorio Nacional de Virología. Muy bien. No sé si presentan la última diapositiva que les traía, que es sobre las variantes, explicarles que es una variante que es un sublinaje y un linaje. Vamos a ver, antes de ir a la pausa comercial y pasará al dengue también. Sí, claro. Sí. Bueno, hablarle, ¿verdad?, que Honduras es parte del Reglamento Sanitario Internacional, el cual aquí le dejo una copia, ¿verdad? Sí. En el Reglamento Sanitario Internacional, en la página 61, ahí está el anexo número 2. Entonces, si nosotros detectamos una nueva variante, es decir, Omicron, un ejemplo, si fuera otra variante de Omicron, no linaje, sino que otra variante nueva, nosotros no la podemos venir a decir así nomás. Tenemos que hacer, el Laboratorio Nacional de Virología lo que hace es volverla a procesar 3 veces. Después de que la procesa, se me informa a mi persona como jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud para que esa muestra pase al CDC de Atlanta por medio del Centro Nacional de Enlace, darle seguimiento, y también se notifica a la ministra de Salud. La ministra de Salud notifica a la presidenta que está en estudio una nueva variante de COVID, y también se notifica por medio del Centro Nacional de Enlace a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, así fue que empezó a notificar China, ¿verdad?, por medio de su Centro Nacional de Enlace. O sea, imagínense, nosotros ahorita el Centro Nacional de Enlace está en todos los países. Washington es la sede de la Organización Mundial de la Salud. Ahorita han de estar monitoreándonos a nosotros porque tenemos una vigilancia basada en indicadores. Este es un indicador. Y en una vigilancia basada en eventos donde está ellos, ¿verdad?, que es la vigilancia y la aplicación de la epidemiología inteligente. Entonces, ellos monitorean todos los medios. Este es un rumor. Mire, lo que ha pasado con la infodemia son rumores. Son rumores. Y nosotros en este canal lo estamos desvirtuando, ¿verdad? Presentándole los datos estadísticos, las gráficas pertinentes y de la situación real. Es que comenzaron a hablar, ¿verdad? Y a poner mensajes en redes que había nuevas variantes en Honduras, criollas.
como jefe de vigilancia no solo tengo que notificarle la situación a la nueva ministra, ¿verdad? Sino que también a la OMS, entonces me hacen trabajar el doble, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué es esto? Quiero que nos enfoquemos en esto, la vigilancia genómica. ¿Qué es la vigilancia genómica? Realmente la vigilancia genómica es para detectar virus, ¿verdad? De cualquier muestra. Entonces ellos procesan, tardan algunos días en salir, pero esto antes lo mandábamos a Panamá. Sí. Ahora la vigilancia genómica es una fortaleza para la Unidad de Vigilancia de la Salud por medio del Laboratorio Nacional de Virología y que nos permite detectar virus o sus linajes, que son estos, en forma expedita, por así decirlo, o en tiempo real. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es una variante? Hay dos tipos de variantes. La Organización Mundial de la Salud, a través del Comité de Expertos, en la página 61 de este documento, que se lo vamos a proporcionar. Gracias. Ese reglamento sanitario en el cual Honduras es parte, hace mención ahí el Comité de Expertos, y ellos clasifican que es una variante de interés y que es una variante de preocupación. La Organización Mundial de la Salud dice que COVID ya no es una ESPI. ¿Qué es una ESPI? Lo voy a traducir como ese evento, pero nosotros lo voy a traducir como una enfermedad. Enfermedad en salud pública de interés internacional. Es decir, emite una alerta para todos los países y diciendo, ahí va una cuidado con esa variante de Honduras, correcto, si la hubiese. Correcto, si lo hubiese, sí. Correcto. Pero no, usted puede buscar en el portal de la OMS, no hay una alerta de la Organización Mundial de la Salud que diga que la JN1 es una variante. No es una variante, es un hijo, por así decirlo, de Omicron. ¿Qué significa eso? Todo epidemiólogo, todo científico debe de saber y lo debe de replicar que estos son linajes, no son variantes. Sí. Es algo de recalcar. Bueno, ¿qué pasó? Al principio de la pandemia estaba la variante alfa, beta, etcétera, y vino Omicron y las fue desplazando poco a poco, ¿verdad? Y Omicron se volvió una variante de preocupación, pero el 6 de mayo la Organización Mundial de la Salud decretó fin a la pandemia y fin a sus variantes de preocupación, pero quedan las variantes de interés. Entonces, ¿qué significa que tengamos una variante de interés? Que cualquier país puede seguir notificando los descendientes de Omicron, y el JN.1 es descendiente de COVID, y por ende la vacunación de la bivalente protege al 100% contra este linaje, ¿verdad? Guatemala el 20 de diciembre notificó a nivel centroamericano, a nivel de la Organización Mundial de la Salud, sí, que anteriormente ya habían detectado ese linaje de Omicron, ¿verdad? Pero es importante decirlo. Entonces, todos estos que ustedes ven acá son variantes de bajo interés de vigilancia. Todo esto está en el país, está circulando. Ok, pero variante criolla aquí no tenemos, ¿verdad? No, que ha nacido aquí en Honduras, ninguna variante. Y estos son sus linajes, ¿verdad? Correcto. Y sí, predominantemente tenemos Omicron. Omicron es la variante que ha estado circulando durante el 2023 y lógicamente sus últimos hijos, por así decirlo, ¿verdad? Para que la población entienda, sí, son estos que están acá. Este tipo de informaciones comenzaron a circular hace varios días, ¿verdad? Por ejemplo, la OMS alerta de que llegará una nueva pandemia. Ministerio de Salud informa. Variante XBB, se aconseja a todo el mundo que se ponga una mascarilla porque la nueva variante del coronavirus, COVID, Omicron, XBB, es diferente, mortal y no es fácil de detectar correctamente. Esta es de la información que puso de correr a mucha gente. Bueno, mis compañeros de TN5 investigaron, el doctor hasta hoy comparece, ustedes hasta hoy comparecen para aclarar todo esto. Entonces vengo y le escribo a la doctora Elsa Palou, ¿verdad? Que es mi amiga. Doctora, ¿es cierto esto? Le digo. Me responde, la XBB circula desde antes de abril de 2023. Esa noticia no es actual, me dice. Correcto.
hay ya variantes, hay ya varias subvariantes de XBB. ¿Qué son los linajes? Que correcto. Son los descendientes. La actual es la JN1, me dice. Pero que no la tenemos en el país todavía. No la tenemos en el país, ¿verdad? Así es que es lo que usted ha manifestado esta mañana. Correcto. Sí, ella no se refiere a que esté en el país. La actual es la JN1. Confirmado que la JN1 no la tenemos en el país. Está en Guatemala, está en México, está en Estados Unidos, pero todavía no ha llegado al país. Y si llega, esperemos que sea por aquí, que demos la comunicación oficial y pertinente y veraz de que está circulando. Pero ¿cuál es la mejor protección contra ese nuevo sublinaje? Es sublinaje, no variante, ¿verdad? Ok. Entonces, linaje. La vacunación. Por eso debemos de fortalecer las medidas de prevención, especialmente la vacunación. Muy bien, doctor. Muy bien, doctoras. Interesante. Estoy satisfecho de toda la información que ustedes nos están facilitando. Yo sé que hay más y vamos a seguir compartiéndola, solo que ya nos vamos a sentar. ¿Está bien? Ya después de que uno cumple 50 años, ya se cansa estar una hora de pie. Es bueno estar parado porque la sangre circula mejor. No, correcto, pero merecemos después del ajetreo de 24 y 31 de diciembre sentarnos un ratito para hablar de dengue tranquilamente y complementar la información que se nos haya quedado sobre la COVID y sobre la influenza, todo lo que usted canaliza a través de los medios de comunicación después de la pausa comercial. Y además será importante seguir leyendo mensajes, Lucecita, para que los doctores aquí respondan todas las inquietudes que tiene nuestro pueblo. Gracias por continuar enviando sus mensajes a través de redes. Están poniendo la vacuna bivalente en el Alonso Suazo, comparte este televidente. ¿Cuándo dispone? Diles que sí, tú misma respondes, si ya lo han dicho los doctores. Sí, en todos los centros hay esa vacuna. Sí, claro que sí, a vacunarse. Vamos a dar lectura. Sería una buena iniciativa jornadas de vacunación en empresas privadas y públicas, que las brigadas de salud lleguen a escuelas e institutos. Oftalmólogos, odontólogos y médicos generales. Se gastaría menos recursos previniendo que curando. Comparte este televidente. ¿Cuántos muertos hubieron que se aplicaron las 4 dosis de vacunas? Y si tienen estadísticas de los efectos secundarios, tales como la trombosis. Comparte mira, vayamos respondiendo así por pregunta. Primero, sí están aplicando las vacunas. La Secretaría de Salud llega a centros de trabajo. A escuelas. Pero lo sano, lo lógico, es que cada quien asista a los centros de salud. Hombre, por favor, si es para bien de nosotros. Está bien que si la enfermedad llega, dice la persona, sale más caro. Entonces que la Secretaría no tiene suficiente gente para andar aplicando vacuna casa por casa. Si uno sabe que no se la ha aplicado, que hay vacunas en los centros de salud, hombre, ¿cómo es que no vamos a sacrificar 1 o 2 horas de nuestro tiempo para ir donde está la vacuna y aplicárnosla? Si es para uno o para nuestros hijos. No entiendan esto como un regaño, sino como una reflexión. Por favor, Luz. Buen día, comparte el televidente. Pasa que hay personas que son asintomáticas y contagian a otras. Y así una cadena. Debemos seguir las indicaciones de las autoridades y aplicarnos las vacunas correspondientes para seguir combatiendo esta pandemia. Pero es que hay una persona que te preguntó ahí si ya con 4 dosis, yo creo que es la anterior, para que lo recuerden nuestros médicos. Vamos a ver. Búscalo. Ahí está. Léelo de nuevo. Ese es referente. ¿Y cuántos muertos hubo que se aplicaron las 4 dosis de vacunas? Y si tienen estadística de los efectos secundarios tales como la trombosis. Pregunta que si cuántos muertos hubo aún aplicándose 4 dosis. Y luego dice si hubo efectos secundarios tales como la trombosis. Bueno, aquí hay que determinar estadísticamente, epidemiológicamente, la condición del paciente, ¿verdad? Miren, no es lo mismo fallecer por COVID que con COVID, como el televidente que acaba de decir, ¿verdad? Que yo puedo estar asintomático, o sea, tener el virus dentro de mi cuerpo, pero fallecer por otra causa. Entonces hay que ahí determinar, y mire, hemos tratado de sensibilizar un poco más a los médicos, ¿verdad? Del correcto llenado de la ficha de defunción. Hay causas primarias de muerte, hay causas secundarias de muerte, hay causas terciarias, o sea, ¿qué fue lo que lo mató realmente? Pero es fácil poner, COVID, pero no, hay que saber qué persona realmente, vaya, un ejemplo, tiene hipertensión arterial, correcto, o tiene azúcar en su sangre, es decir, diabetes, y tiene
una cardiopatía, y eso, la edad, sumarle la edad, ¿verdad? Y si esas comorbilidades no las tiene bien controladas y llega a adquirir al COVID de forma leve, claro, tal vez se va a morir de azúcar en la sangre porque no la tiene controlada, pues, o va a fallecer de un infarto agudo del miocardio, o sea, del corazón, o del problema de base. Y hay gente que quiere decir, demostrar, aunque no tenga la razón, que hubo personas que se aplicaron 4 dosis y murieron cuando les pegó COVID. Sí, no, la verdad que ahí se necesita hacer una autopsia al fallecido para determinar si realmente fue así. Pero como le digo, uno puede fallecer con COVID o sin COVID. Y eso que empezó a circular, que cuando uno se aplicaba la vacuna, le daban trombosis. ¿Recuerdan ustedes eso? Allá por la pandemia fue claro, universal. Pero hay que hacer los estudios pertinentes para saber los factores de riesgo de esa persona. Uno, la edad, su comorbilidad y su estado nutricional. ¿Tiene más preguntas, verdad, Lucecita? Sí, dice un televidente, quiero saber si tienen abastecido de la vacuna que están mencionando, porque aquí en Santa Rosa de Copán, en el centro de salud, solo que no hay, le dicen a la gente. Comparte este televidente. Que no hay bivalentes en el centro de salud de Santa Rosa. Doctor. Se distribuyó diciembre, se distribuyó a todas las regiones sanitarias y por ende ellas, yo les mencionaba llega al país y correcto, ya, usted lo dijo. La persona que escribió trasladarla. ese mensaje nos puede llamar, pueden poner ahí un numerito, Carlos, para que nos certifique si fue allá por octubre que él fue, o si ha llegado en diciembre y en enero y le han dicho que no hay esa bivalente ahí en Santa Rosa de Copán. Ok, nosotros distribuimos para este año, ¿verdad? La vacuna bivalente, pero ha estado en vigencia, ha estado con existencia todo el año. Yo menciono que la vacuna fue introducida en 2023, por ende tiene que estar en todos los establecimientos de salud su distribución. No debería no tener vacunas bivalentes ese centro de Santa Rosa. Está en la obligación, cada centro de salud, cada región sanitaria está en la obligación de solicitar al programa el abastecimiento de esta vacuna. Claro. Vamos con más interrogantes del público. Necesitamos priorizar esas inquietudes del público. Buenos días, comparten. Gracias por su atención. Soy un hombre de 69 años, diabético. Me puse una dosis de vacuna Johnson y 2 de Pfizer. ¿Qué me faltaría para completar el esquema de vacunación? Iniciar su esquema de vacunación con dosis única y su refuerzo. Y su refuerzo a los 6 meses. Bivalente. La bivalente inicie o reinicie con la bivalente y con un refuerzo a los 6 meses. Luz. Soy persona de 63 años y tengo 4 vacunas y también la bivalente, en total 5. ¿Necesito más vacunas? Póngase un refuerzo. El refuerzo. Ya ni le pregunto a la doctora, así que lo ha repetido tantas veces que... Bueno, y usted ya se puso su refuerzo. Doctor, tengo como 7 vacunas porque me puse las 2 rusas. Yo también, yo empecé me puse con las Pfizer y me puse la bivalente también. Hasta preocupado estaba, no debo estar preocupado, ¿verdad? Porque me puse todas esas vacunas. Sí, yo llevo 6. Bueno, pues le gano por una. Dos de las rusas, ¿verdad? Sí. La Sputnik. La Sputnik. Y tuve que reiniciar el nuevo esquema porque Estados Unidos no la había reconocido. Entonces yo le dije, tengo que volverme a revacunar, ¿verdad? Sí. Ese no es problema mío porque yo tenía un viaje hacia los Estados Unidos y Estados Unidos en ese tiempo tenía que uno que presentar el carnet de vacunación y si presento las 2 de Sputnik no me van a dejar, tú que volver a tener otra vez. ¿Y sabe qué, doctora? Ya me acordó usted que en 2 meses tengo que ponerme el refuerzo. Así hay que estar pendiente para mayor cobertura. Correcto, claro. Luz. Tengo entendido que para aplicar la bivalente debo tener las primeras 2 dosis monovalentes y cierro esquema con la dosis bivalente. O sin tener ni una dosis me puedo aplicar la bivalente y con eso quedo inmunizado. Comparte el televidente. Así es, inicia su esquema de vacunación con dosis única. Aunque nosotros tengamos un esquema anterior de 2, recuerden que nuestras primeras dosis de vacuna fueron con monovalente, que tiene solo la cepa original de COVID, de SARS-CoV, pero la bivalente nos protege ya de 2 cepas, ¿verdad? Entonces, tiene que vacunarse con la bivalente e iniciar esquema de vacunación con Óiganme. Qué buena información la que están proporcionando ustedes. Miren que una televidente me escribe, me dice, buenos días Renato, dice. Ya me imagino yo con qué sentimiento escribió el mensaje. Gracias por ese programa. Yo estaba al borde del estrés. No quiero pasarlo de hace 2 años. Imaginan cuánta descarga ustedes le han regalado hoy a los hondureños. Gracias. Luz.
Quiero saber sobre la vacuna del COVID. Yo me vacuné con las 4 en Estados Unidos, pero no encuentro el comprobante. ¿Es necesario la polivalente para mí? La bivalente, no la polivalente, la bivalente. Para mí, una persona que va a cumplir 74 años. Sí. Al unísono dijeron todos los médicos aquí, sí. Al unísono le dijeron sí. Sí, y es importante, están mencionando la edad, ¿verdad? Saber si tiene comorbilidades. Si tiene azúcar en la sangre, primero es mejor que sus niveles de azúcar estén normales, en el rango de la normalidad. Para aplicarse la bivalente. Sí, porque si sus niveles de azúcar andan muy altos, entonces puede haber algo ahí que le pueda afectar, ¿verdad? En el sentido de que la vacuna no le va a proteger. Ah, ok. ¿Por qué? Porque todas las personas, especialmente las diabéticas, ejemplo, cuando tienen azúcar en la sangre ya diagnosticada y adquieren una diarrea, no se les va a quitar la diarrea hasta que los niveles de azúcar estén controlados. Entonces, es bueno saber eso, ¿verdad? Claro También con para las demás comorbilidades, visitar a su médico, tomarse sus medicinas, que estén bien controlados. Eso es importante. Muy bien. Luz. Hay desabastecimiento de vacunas. Ayer fui con mi esposo a vacunarnos al Centro de Salud de Valle de Ángeles y nos dijeron que tienen meses de no recibirla. ¿Cómo vacunarnos entonces? Mire, doctora. Sí, no, hay que tomar nota. Escriba esto, monitoree esto, claro, y una circular para todos los responsables de esos centros de salud. Si se terminaron sus vacunas, por favor, repórtenle a la Secretaría lo más rápido posible. En realidad quisiera hacer un aporte ahí porque, bueno, no es mi campo, es de PAI, ¿verdad? Pero tengo entendido que todos los establecimientos de salud tienen la obligatoriedad de instalar el pacto stock. ¿Qué es el pacto stock? Es decir, dejar una reserva, ¿verdad? Es así como el automóvil, ¿verdad? Que le indica cuándo tiene que volver a echar gasolina porque está quedando con la reserva. Entonces, si el centro de salud no notifica a PAI de que se está quedando con el pacto stock, entonces ahí hay una falla del establecimiento de salud. Entonces yo le recomiendo a la doctora que vaya a hacer una visita in situ para comprobar y verificar lo que se está denunciando. No, y además, sanciones, hombre, doctor, si ya tienen la información. Sancionen a los responsables de los centros de salud. Sí, desde que se está iniciando como dice el doctor, esta cantidad de vacunas que las mantiene, o sea, se les da las dosis según población que tienen y después se les da un stop, ¿verdad?, de vacuna para abastecimiento por si se quedan sin vacuna. Cuando ya el establecimiento ya empieza a utilizarlo, inmediatamente tiene que hacer la solicitud para el abastecimiento. Recuerden que yo les mencionaba, cada establecimiento tiene su cantidad de vacuna establecida según su población. Además, el programa ampliado en el almacén hay vacuna en existencia. Entonces, es de solo solicitar. Entonces, hay gente que solo con la sanción entiende y con la advertencia. Claro. Hay gente que solo así entiende, con advertencias. Pues, entonces hay que empezar a advertir, aunque sean amigos de uno. Y la población, también aunque sean correligionarios, hay que ponerles pilas. De visitar a los centros. Por favor, Lucecita. ¿Cuál es el tratamiento actualizado para combatir el COVID-19 cuando alguien se contagia y tiene el esquema completo de vacunación aplicado? Gracias. Esto va a depender de acuerdo al doctor, ¿verdad? De acuerdo al paciente que tenga sus comorbilidades, su médico de cabecera va a dar las indicaciones. De la gravedad. Y la gravedad del Si está vacunado, entonces sabemos que la gravedad sería menor. Mínima. Claro. Pero claro que si tiene comorbilidades, acuda a su médico. Así es. Igual hay agregar que la Secretaría de Salud tiene lineamientos para todo. Hay lineamientos para dengue, lineamientos para COVID. Entonces, ahí ya está establecido cómo se debe manejar un paciente que presente COVID. Si tiene comorbilidad, si no tiene comorbilidad. Y esto ya es algo que está dado, ¿verdad? Entonces, a cualquier establecimiento que el usuario acuda, ya el médico tiene que tener el conocimiento. Ok, y ya vamos a ir con la doctora Sigris Andrea Romero para que nos hable de dengue. Sí. Claro que sí. Luz, porque me está interesando todas estas inquietudes que tiene el público. ¿A dónde se puede aplicar esa vacuna en Tegucigalpa? Digan lugares y horarios y que sean serios, porque cuando uno va a un centro a vacunarse le dicen que vuelva mañana y que lleve hasta defunción para poder vacunarlo. Doctora, una circular a todos los centros, a todos los responsables. Sí, porque la vacuna no se puede negar, la vacuna está en existencia. Y en cualquier horario que esté abierto el centro de salud, pero mande una circular. Ahí me disculpa.
que le esté sugiriendo, pero hay que hacerle caso muchas veces a lo que la gente población pregunta. se está expresando y eso es importante, ¿verdad? Que este programa ha sido para fortalecer dudas y aclarar dudas y fortalecerle el sistema de información realmente. Así es. Mi hijo padece de tiroides, tiene 11 años, solo 2 dosis, el médico dice que no le ponga más, ¿qué hago? Mi hijo padece de tiroides, tiene 11 años. Solo 2 dosis. El médico dice que no le ponga más. ¿Qué hago? Está desesperada la señora con toda razón. Entonces, ¿cómo respondemos a eso? Bueno, ahí yo pienso que hay que saber qué parte de la tiroides, es decir, hay 2 enfermedades, hipotiroidismo, hipertiroidismo. Entonces, para mí, que debe de controlar primero sus niveles de tiroides, de las hormonas tiroideas, T3 y T4, ¿verdad? Entonces, si ella controla por medio de su médico de cabecera, la enfermedad, hay que ver cuántas dosis también ha aplicado, ¿verdad? Y protegerlo a él con el uso de la mascarilla. Y no hay una contraindicación. Recuerde que menciona para la dosis de vacuna para pacientes sanos y con comorbilidades. Aquí habla de pacientes con enfermedades múltiples, pues no específicamente solo se le van a aplicar a los pacientes que tengan hipertensión, no, habla en general. Y como dice importante, como dice el doctor Pavón, mantener sus niveles tanto normales, ¿verdad? Con sus exámenes. También si tenemos duda en los centros de salud, hay un médico, bien se puede hacer exámenes antes de decidir y tomar, vacunarse. Buen día, tengo 50 años con esquema completo en 2023, me puse la bivalente de Pfizer. ¿Es diferente la que ponen ahora? Tengo síndrome autoinmune poliglandular. No. Es la misma, es la misma. Es la misma. Cuando yo respondo es porque estoy escuchando aquí a los médicos. Me hago eco de lo que ellos dicen. Siga, por favor, Lucecita. Vamos a ver, más mensajes. Mira cómo están llegando mensajes e inquietudes del público. Hola, buenos días. Aquí en el Centro de Salud de Santa Rosa de Aguán no hay nada de esa vacuna y solo pasa cerrado. Si tengo las 4 dosis, ¿qué me falta? Gracias. Este centro de salud pasa vacío y cerrado. Por favor, hagan algo, dice el televidente. Aquí está tomando nota la doctora y todos los doctores están tomando nota para un alón de orejas a los responsables de esos centros de salud que no trabajan. Una advertencia. Santa Rosa de Aguán, sí. Es Santa Rosa de Aguán. Y dijo que ya tiene las 4 dosis, pero ya la doctora le respondió hace ratos que puede reiniciar el esquema con la bivalente y a los 6 meses el refuerzo. Tengo 50 años con 4 dosis aplicadas, soy hipertenso y fui al Centro de Salud de San Marcos de Colón en Choluteca. Dijeron que solo estaban aplicando de 75 años en adelante. Entonces, ¿será que las órdenes no han llegado a esta gente de salud? Aquí en el sur, disculpe, ¿qué debo hacer en este caso? Muy bien que exponga todo esto. No, ya está, ya está publicado, hasta como menciona la doctora, por parte de la Secretaría, ya está publicado, ya está socializado con todos los establecimientos, con todas las autoridades regionales, ¿verdad? Para que la vacunación a partir de los 12 años. Y entonces, tenemos también de 5 esas respuestas en algunos para centros? todas las edades. Porque esas respuestas en algunos centros. Hay que actualizar esa información y apretar un poquito más la tuerca a todos los responsables de esos centros. No puede ser. ¿Sí? Nosotros, yo sí quiero ahí enfatizar, no soy PAI, ¿verdad? Somos vigilancia, pero vengo de una región que PAI es un programa manejado por una licenciada muy comprometida. Siempre me asustó ahí que Valle de Ángeles no hay. Cuando hace poquito estaba PAI en barrido documentado, visitando casa por casa, las auxiliares de todos los establecimientos de salud, haciendo que la población se vacune y encontramos mucha renuencia de la población. Sí. Entonces, ahí hay que hacer como, sí vamos a investigar como secretaría, claro, ¿verdad? Y la doctora que representa PAI en lo personal, pero ahí sí queremos también hacerle ver a la población que no es en todos los establecimientos de salud, no está pasando, las indicaciones ya están por parte de la Secretaría. Me parece una buena respuesta, pero sí, hay que investigar sin efecto. Claro que sí. La denuncia tiene razón, ¿no? Claro que sí, sí. Siempre se va a investigar. Sí. Sí, mire, digamos aquí en Tegucigalpa, los sitios de vacunación, el Alonso Suazo, el Pedregal, el Chile, Los Pinos, la 3 de Mayo, lo que es el Manchén, sí, lo que es la San Francisco, la Villadela, en Zambrano también se está vacunando, Las Torres, el Carrizal, el Bosque, Flor del Campo, Villanueva, La Soledad, Honduras, en realidad en todos. Todos. Esa es un mandato presidencial y que sea gratuita, no como en México que ya
lo está comercializando, es decir, la vacunación pasó a la empresa privada. ¿Tienen computadoras en todos los centros de salud? Todos los centros de salud están equipados con computadoras para que les envíen un mensaje digital o en físico recordándole las instrucciones de la Secretaría de Salud, por si a alguien se le ha olvidado, por si alguien no es responsable ni comprometido con las instrucciones de la Secretaría de Salud. Vale la pena hacer estos refuerzos adicionales a la gente. Por favor, el último mensaje para ir a la pausa y luego venir con el dengue, Luz. Sí, en el establecimiento de Ojojona no hay vitamina A para los niños desde el año pasado, mucho menos creo que haya la vacuna bivalente. Deberían de monitorear eso, comparte televidente. Están prometiendo nuestros médicos presentes de la Secretaría de Salud que van a monitorear todas estas inquietudes del público. Vamos a la pausa, retornamos con el asunto del dengue porque también es otro problema. Vamos a ir con la doctora Sigrid Andrea Romero y que nos hable de la situación actual del dengue porque... esto es importante. La COVID llegó para quedarse. Claro. Ya eso, olvídese. Eso no se va a erradicar. Es una enfermedad más. Y que la estamos estudiando de acuerdo Así a es. la estacionalidad. Ya tenemos tipificado y estudiado, tanto epidemiológicamente como laboratorialmente, que ya hay estaciones propias de COVID. Así es. Entonces, si usted sabe que llegó para quedarse, pues protéjase. ¿Y cómo se va a proteger? Con la vacuna, por si se contagia del virus. La vacuna va a mitigar, máxime si tiene enfermedades preexistentes, que usted se agrave. Así de simple. Doctora Andrea Romero, ¿cómo tenemos el dengue actualmente? Bueno, pues primero agradecer nuevamente, ¿verdad?, por darnos esta oportunidad, porque como usted bien lo ha dicho, ha sido provechoso estar aquí con ustedes, dialogando y haciéndole ver a la población que sí tenemos que tranquilizarnos, pero no confiarnos. Claro. Y el dengue es igual, ¿verdad? Dengue también tenemos un aumento de casos en las últimas semanas del año 2023. Cerramos, gracias a Dios, con 828 casos de dengue, casos sospechosos de dengue. Y sabemos que esta es una enfermedad vírica, ¿verdad?, que es transmitida por el mosquito y que necesitamos mucha ayuda de la población. Entonces nosotros decidimos colarnos en este tema de COVID porque este es un medio de comunicación bastante visto por la población y dengue es muy importante porque nosotros vamos a entrar, por así decirlo, con un aumento de casos en el 2024 de dengue. Eso también es lo esperado, ¿verdad? No decimos que es lo normal, pero es lo esperado. El dengue es una enfermedad cíclica, entonces de 3 a 4 años nosotros esperamos que haya un aumento de casos y estamos en ese periodo. Queremos pedirle ayuda a la población, ¿verdad? Porque dengue no solo es una enfermedad de la Secretaría de Salud. Dengue es una enfermedad en la que necesitamos la ayuda de la población. Necesitamos que la población limpie sus casas, tape sus pilas, sus barriles, permita el acceso de nuestros técnicos para la distribución de los insecticidas y poder tratar sus pilas y todo lo que conlleva, ¿verdad? Doctora, ¿qué sucedió con aquel mosquito que lanzaron allá por el Manchén? El Wolbachia. Sí. El Wolbachia, ¿verdad? Sí. Al final, ¿han monitoreado? Estudio. Sí, claro que sí. Es un estudio, ¿verdad?, que se ha hecho por parte de médicos del mundo en conjunto con la Secretaría de Salud. Todavía no se ha, hasta febrero de este año vamos a obtener los resultados que ellos esperaban para... No sé si explico un poquito en qué consiste. Sí, correcto. Sí. Bueno, este es un mosquito que es prácticamente creado, ¿verdad?, en las instalaciones de médicos del mundo. Es un mosquito que, como la transmisora del dengue, desafortunadamente y en muy pocas ocasiones es hembra, ¿verdad? Es el único momento en que las mujeres molestamos. Entonces, el mosquito tiene una capacidad de poder, cuando hace el momento de reproducción con la hembra, el Wolbachia, de volverla infértil. Entonces, la hembra no hace la colocación de los huevos de forma correcta.
O sea, lo hace, pero no se produce la enfermedad, hacemos la interrupción de la cadena de dengue, y entonces eso es lo que se quiere por parte de ellos. ¿Cuáles son la preocupación de la población? La cantidad de mosquitos en la zona donde se está realizando este estudio va a aumentar, ¿verdad? Entonces ahí van a matar mosquitos, van a poner los insecticidas, las raquetas y todo, y ahí se van los mosquitos que están liberados por parte de médicos del mundo. Ese es el riesgo, pues. Ese es el y riesgo. En todas partes del mundo que se hizo eso sucede. Sí, entonces para que podamos ver el impacto que esto tiene, hasta febrero hay una cierta cantidad de liberación de los mosquitos. Médicos del mundo son los que llevan como mayor dato y son los más expertos, ¿verdad?, en la explicación de esto. Yo lo estoy haciendo de una manera superficial, solo para que la población nos entienda qué es lo que está pasando. Y hasta febrero nosotros vamos a ver el impacto que esto ha tenido, si ha habido una disminución de la cantidad en esa zona de acá del Distrito Central, porque es acá en Tegucigalpa que se está haciendo ese estudio. ¿Hubo cuántas muertes por el dengue en el 2023, doctora? Tuvimos 49 muertes, pero tenemos de esas 49 muertes, tenemos 39 muertes certificadas. Porque eso es bien importante. Para que nosotros podamos decir que el paciente falleció por dengue, hay que certificarlo. Se hace un estudio, se analiza el paciente por qué llegó, desde cuándo, las comorbilidades, como ya explicaba el doctor. Hay un comité ya establecido en los hospitales, en las diferentes regiones. Y de esas 49 muertes solo tenemos certificados 39, ¿verdad? 10 muertes todavía están en estudio. Quiero aquí hacer un aporte. Mire, de las 49 muertes que nosotros hemos analizado en la unidad de vigilancia, pero que 39 sí han sido certificadas por los diferentes comités de mortalidad por dengue. Digamos en Comayagua, que fue el mayor impacto de la epidemia por dengue el año pasado, muchos de estos fallecidos, casi prácticamente el 95% de ellos llegaron, por así decirlo, para que la población entienda, boqueando. Ya cuando estaban a punto de expirar. ¿Cómo vamos, usted que estudió medicina, entiende? No, doctor, por favor. Doctor, cuente cuántas clases generales había, ¿verdad? Pero yo les digo, una vez fui al hospital San Felipe, ya fui de Jabachá Blanca, ya se imaginan hasta dónde pude llegar, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero es interesante esto, entonces aquí hay demoras en la toma de decisión de que el padre de familia o la persona que está enferma decide ir a un centro, a un establecimiento de salud, prácticamente entrando a la puerta, fallecieron. A las 2 de la mañana, un padre de familia llevó a una niña al hospital de Santa Teresa ya muerta a las 2 de la mañana. O sea, mire, el dengue tiene 2 fases, que es la fase febril, que dura de 3 a 4 días. Allí es la oportunidad que tienen que ir los padres o las personas que se sientan enfermas a acudir a un establecimiento de salud, ¿verdad? Si llegaran en esos 2 días, es vital la sobrevivencia, claro. Es vital, pero llegaban en la fase crítica, que es la segunda fase, con donde ya el dengue es el dengue grave, entonces ya llegaban incluso con trastornos de coagulación, es decir, sangrando las encías, sangrando la nariz. Entonces es muy difícil que un médico de la Secretaría de Salud o un médico de la empresa privada recupere a ese paciente. Recuperar a ese paciente. Así es. Entonces este es un llamado a la población, no queremos que eso se repita. Sin embargo, las cifras en Centroamérica, la mayor mortalidad por dengue la tuvo Guatemala, con casi 95 fallecidos. Y con casi 60,000 infectados de dengue. El primer país más contagiado de la región de Centroamérica fue Nicaragua, con más de 175,000 casos sospechosos y confirmados de dengue. Y sin embargo, nosotros las cifras no anduvieron tan estratosféricas, porque sí tuvimos la oportunidad, como dice la doctora Sigrid, ¿verdad?, de hacer las intervenciones oportunas. El dengue es una enfermedad cíclica, o sea, en todas las Américas, en África, en toda Asia, que también hay dengue, el comportamiento del dengue, vamos a tener estos grandes brotes epidémicos, pero ya los tenemos bien estudiados también. Es decir, que el próximo brote de dengue masivo aquí en Honduras se va a presentar en el 2026. Bueno, en 2026. Brote masivo de dengue. Pero eso depende de la población. Nosotros podemos seguir con
implementando las medidas de intervención, pero si la población no elimina los criaderos de zancudo, como dijo la doctora Sigrid, obviamente muchos departamentos van a entrar en epidemia. Y ojalá que los primeros resultados del estudio que hace ese centro del mosquito Wolbachia nos estén dando resultados, que esté ahí haciendo su función. Sí, pero eso solo es una, hay que mencionar eso, porque no podemos decirlo de que nos va a ayudar a la disminución de dengue. No puede funcionar a nivel nacional porque solo se lanzó en un sector de la ciudad capital. Sí, correcto, así es. Entonces, aquí lo que nos va a ayudar es la población, como nos mencionaba el doctor, ¿verdad? Que la población tenga conciencia. Todas las enfermedades son prevenibles. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Dengue no vamos a dejar de tener en Honduras. Sí. Esa es una enfermedad, igual que como lo han mencionado con COVID. Sí. Doctora Claudia Sosa, un mensaje de esos... Uno dice cuando está entre amigos, matadores. Me entiendan lo que quiero decir, un mensaje así fulminante en resumen, después de todo lo que hemos hablado esta mañana. Bien, quisiera decir que como área de epidemiología, de vigilancia epidemiológica, nuestro trabajo consiste en recolectar información, investigar, analizar, para poder controlar enfermedades y luego, al tener todos estos análisis, brindar recomendaciones. Ahí empieza y termina nuestro trabajo, podríamos decir, pero toda la vigilancia empieza con ustedes que están en casa. También con otras entidades, no solamente salud, sino también las municipalidades, asegurarse que todo esté limpio. Las personas asegurarse que en cuanto tengan síntomas, ya sea de respiratorios o de dengue, acudir a su médico, tratarse. Si ustedes nos ayudan a esto, no hay ninguna duda de que los casos van a disminuir. Así que mi llamado, y espero que sea que se tienen que llevar de aquí, tenemos los datos oficiales, verídicos, se hace siempre, se controla la calidad del dato, se hace limpieza de datos, somos bastante responsables con esto. En ningún momento se oculta, que eso también se ha dicho, es muy delicado, sería una responsabilidad. Hacemos el mejor trabajo posible para informar a la población, así que infórmense, sigan nuestras redes sociales y por favor ayúdenos a combatir las enfermedades que son prevenibles. Muchas gracias, doctora Sosa. Agradezco a los doctores Jamina Villalbir, Lorenzo Pavón, Claudia Sosa y Sigris Andrea Romero. Yo como he visto cambios en esa Secretaría de Salud, me sorprende cómo evoluciona, cada vez más jóvenes en cargos muy importantes que antes llegaban aquí médicos de 50, 60 años, muy buenos, con gran experiencia. Pero me gusta cómo se va renovando todo y con buenos médicos, así que las felicito y los felicito. Gracias. Y a seguir adelante comprometidos con nuestra gente. Y a socar las tuercas de los que no estén muy comprometidos con los lineamientos de la Secretaría de Salud. Eso es básico. Eso es básico para que se vuelva eficiente la labor que hace la Secretaría. Todos muchas gracias, buenos días.